Yo creo que antes de entrar en el centro de la problemática de cómo el imperialismo trabaja por desviar a nuestra juventud de sus verdaderos objetivos, sería bueno decir algo respecto de la importancia que tiene hoy en día la lucha ideológica. El mundo está dividido en dos grandes campos y no hay trinchera de la estructura y de la superestructura de la sociedad, ni hay capa social que esté al margen de esa lucha entre los dos grandes sistemas en contradicción, el capitalismo en su fase imperialista y el socialismo. Hoy en día la lucha ideológica cobra una importancia trascendental, porque hay varias razones. En primer lugar, el imperialismo está en una fase descendente, decadente. Es el capitalismo podrido ya. Y el socialismo está en alza, y los movimientos de liberación nacional. Y en esta situación del confrontamiento de las dos grandes fuerzas sociales, por la vía de la lucha política, que se expresa en la guerra, y por la vía del bloqueo económico, ya el imperialismo no puede destruir la marcha ascendente de los pueblos hacia su liberación. Entonces, la lucha ideológica cobra un sentido desde el punto de vista de que al no poder destruir la marcha ascendente de los pueblos, los movimientos revolucionarios, por la vía política y por la vía económica, piensan que desde dentro pueden perforar el sistema. Perforaciones que ellos han intentado en varias oportunidades, aún dentro del propio sistema socialista, y que no se resignan a no seguirlo empleando. Y en esa lucha ideológica juega un gran papel la utilización de los medios de difusión masiva, esa técnica, esa instrumentación que permite llegar a las grandes mayorías de la población. De modo que en esta lucha ideológica, uno de los factores que determinan la trascendencia de la lucha ideológica es precisamente el uso de los medios de difusión masiva. Una de las formas que tienen ellos de trabajar es el uso de determinados conceptos para desorientar a las masas. Como por ejemplo, ustedes saben que usan el concepto de democracia como si ellos fueran los demócratas y hablan de nuestro sistema como de totalitarismo, de dictadura, en un sentido despectivo. De ese mismo modo, ellos en la ciencia y en las manifestaciones de la vida social determinados conceptos los manejan también para desvirtuar su sentido. Ellos dicen medios de comunicación, cuando en realidad en el imperialismo estos medios de difusión masiva no son de comunicación, sino son de divulgación de las ideas que ellos quieren hacer penetrar en la conciencia de las masas. Son medios que el imperialismo usa precisamente para deformar en sus objetivos de mantener siempre control de las masas oprimidas. Específicamente, la CIA coordinaría las acciones de propaganda en todo el mundo, pero especialmente las regionales. Por ejemplo, en los años 60, los asuntos de Cuba se trataban regionalmente y de forma intensiva. La propaganda fue extremadamente importante en cuanto a exhortar a todos los países latinoamericanos para que rompieran relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, lo que lograron con la única excepción de México. Pero las orientaciones de la propaganda general provenía de Washington y después el tratamiento específico regional se hacía localmente. Los oficiales de la CIA estaban detrás de sus buróes y tenían a sus secretarias mecanografiando todos los artículos para la prensa. Entonces, ellos los situaban en toda la región, de modo que pudieran publicarse en todos los periódicos. Por ejemplo, si yo estaba en Uruguay, recibía propaganda elaborada de Argentina, Chile, Perú, Brasil. Luego, los espías que trabajaban en los periódicos los insertaban en los periódicos locales. Así que era un trabajo organizado en toda la región. Esta venía en forma de cables de Washington u otra oficina o estación de la CIA. Inventar historias sobre diplomáticos de la Unión Soviética o Cuba. Inmediatamente tratábamos de hacerlos aparecer como espías en toda la región o cualquier cosa. En el capítulo de gastos de la CIA,
figura el financiamiento de lo que se escribe como aliento al terrorismo. Los medios de difusión masivas no son buenos ni malos, al contrario, son buenos. Lo que depende de su uso, usados por el imperialismo para servir los intereses del imperialismo, los medios de difusión masiva hacen mal, hacen daño, porque estorban el avance de los pueblos. Ahora bien, ¿qué procedimientos utilizan ellos? Todos los imaginables, todos, desde la calumnia contra nuestro sistema socialista, hasta la tergiversación y la desnaturalización de lo que es el socialismo. Y apelan para ello a los vicios del pasado. Se trata de penetrar en la juventud a través de todos estos medios de difusión masiva, exaltando en ellos la idea de que la juventud constituye una categoría social en oposición a los mayores. Es la llamada teoría generacional. Tratan de inculcarle sus costumbres, las costumbres de la sociedad de consumo, para que anden detrás del último aparato que sale, para que vean las fotografías que publican. Utilizan además en el cinematógrafo películas pornográficas que tienden a desmoralizar a la juventud. Además utilizan los llamados muñequitos, los cómics. The Champion. Una tormenta la derribó sobre territorio cubano. ¿Cuál era la misión de sus tripulantes? Mi nombre es Walter Thomas White, mi nacionalidad es americano y trabajo por La Voz de los Mártires. Me llamo Melvin Lee Bailey. My nationality is United States, and my occupation. Mi nacionalidad es norteamericana y mi ocupación. My occupation is computer programmer, and of course I fly on the side. Programador de computaciones. And did you say what? I'm also a pilot part-time. Y es piloto también esporádicamente. La organización La Voz de los Mártires que yo trabajo y yo personalmente no sabía casi nada de la situación religiosa en Cuba. Y este vuelo es una examinación. La literatura de verdad es anticomunista, es religioso y anticomunista. Pero este vuelo es una examinación del tipo de libertad religioso que tenía en Cuba. Es que dicen en Estados Unidos los cubanos, y también mi organización siempre dijo a mí que en Cuba los pastores son presos y las iglesias casi todos son cerrados. Entonces nosotros viene así, más o menos probando, viendo qué es la situación y por así pesca con esta literatura, a ver si la gente responde a esta literatura. La misión imprime la literatura en Los Ángeles, California, y ellos ven que sobre los mapas de los pilotos que hay un corredor legal donde personas pueden pasar en su avión, por ejemplo a Nassau hasta Jamaica. Entonces el jefe dice a mí si yo quiero ir en este vuelo, y él tiene unas cartas y otra gente que está interesada en la misión, por ejemplo Melvin, y yo llamo a Melvin y enseña esta ruta a él. Yo mando una foto de la mapa de Cuba y con la literatura yo ir en un avión comercial hasta Florida y reunir con Melvin allá, y Melvin alquila un avión, nosotros paga la alquila del avión y Melvin paga $1,000. Es un piloto allá y reunir conmigo en Florida y nosotros vinimos a Nassau, en los Bahamas.
y Nassau tiene registración con Havana para pasar legalmente a Jamaica, Montego Bay. Entonces pasar y yo dejo la puerta atrás abierta 1, 2 o 3 pulgadas y yo tiro la literatura cuando paso a Cuba, así. Aprovechando la fe de los creyentes, sectas pseudo-religiosas de origen norteamericano predican con lenguaje de la CIA la filosofía del imperialismo. El diversionismo es una forma muy sutil que tiene el imperialismo de penetrar sobre todo en la juventud, que es en la que más se centra él para sus planes, ¿no? Ya que, bueno, esta sería la vanguardia del pueblo. Pero me parece que el diversionismo penetra más frecuentemente en las mentes que no tienen una conciencia del momento que vive el país en que se quiere penetrar. La agresión norteamericana contra Cuba ha sido total. Es decir, que se ha desarrollado tanto en el terreno político como en el económico y en el militar. No debemos olvidar, sin embargo, la importancia que ha tenido desde el comienzo mismo de esta guerra total del imperialismo norteamericano y sus gobiernos contra Cuba, el aspecto económico. Cuba dependía enteramente de la economía norteamericana, tanto para sus exportaciones como para sus importaciones, y no podrían funcionar en aquel momento de 1959 las fábricas de Cuba sin los suministros norteamericanos. Por ello el imperialismo creyó que era fácil someter al pueblo cubano y en primer lugar obligar al dirigente de nuestra revolución, compañero Fidel Castro, a cambiar su política y a hacer lo mismo que antes que él habían hecho numerosos reformadores frustrados como el muy conocido Grau San Martín, someterse a los dictados del imperialismo. Por eso, en 1959, muy tempranamente, cuando Cuba inició su gran tarea de reformación estructural con la reforma agraria, el imperialismo inmediatamente amenazó con la suspensión de la cuota azucarera, que era el vehículo por el cual las exportaciones principales de Cuba iban a los mercados internacionales. Dependíamos de los Estados Unidos en más de la mitad de las zafras, en 3 millones de toneladas de azúcar. Dependíamos también del suministro de petróleo. Estos dos instrumentos, el azúcar y el petróleo, fueron utilizados por los Estados Unidos para imponerse sobre el proceso revolucionario cubano. Es aquí donde adquiere toda su importancia la expresión del compañero Fidel Castro, según la cual la revolución cubana llegó en la hora precisa, en el minuto preciso, en el segundo preciso, porque las condiciones internacionales permitían ejercer hacia Cuba la solidaridad y en primer término la solidaridad del socialismo, muy singularmente la de la Unión Soviética. La cuota azucarera cubana, cuando fue cancelada, encontró sustitución, que no fue fácil para los países socialistas, pero en la adquisición de los 3 millones de la zafra de 1960 por estos países. En este sentido, el entonces presidente de la República, el compañero Dorticós, y el compañero Blarroca hicieron gestiones con los dirigentes de los países socialistas de Europa y en primer lugar con la Unión Soviética, y esa petición encontró respuesta. Como se sabe también, la Unión Soviética suministró de inmediato a Cuba más de 4,5 millones de toneladas de petróleo anuales. Esto realmente era algo increíble. En las condiciones contemporáneas no se ha producido ningún tránsito tan brusco de una economía a otra como la que se produjo en ese momento, como consecuencia de la solidaridad soviética y de la decisión cubana. Recordemos que aquí empezó ya el cambio definitivo de los Estados Unidos hacia Cuba, cuando la nacionalización de las empresas petroleras, y se produjo la ruptura de relaciones del imperialismo norteamericano y su gobierno con respecto a Cuba. Pero aquí comenzó también, un poco más tarde, el bloqueo internacional, lo que los americanos han llamado el embargo, que consistía en impedir el comercio bilateral entre Cuba y los Estados Unidos y perseguir radicalmente todo intento